Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar con todos ustedes en el día de hoy, pudiendo compartir la palabra de Dios en esta nueva clase de la escuela dominical. Es una nueva materia, tiene que ver con Cristo en el Apocalipsis. Así que Dios les bendiga a todos. Estamos bien contentos también porque en este día abrimos la iglesia y pedimos al Señor que Él siempre se glorifique y nos guarde, y siempre siendo precavidos, como hacemos en la iglesia, con todas las pautas que se han establecido, y queremos traer ese tipo de seguridad a la iglesia y a la misma vez la oportunidad de podernos congregar y adorar juntos al Señor, siempre cumpliendo las directrices de salud, para el bien de todos nosotros. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Y hoy vamos a hablar acerca de Cristo en el Apocalipsis. Es un tema bien interesante, bien bonito, bien poderoso, porque siempre cuando tiene que ver con Cristo Jesús, pues Él es poder. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a compartir ahora mismo la clase. Así que vamos a poner esto aquí. Muy bien. Perfecto. Cristo en el Apocalipsis. Así que vamos a pedir al Señor que Él nos ayude en el día de hoy y vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote por tu intervención en el día de hoy. Señor, esto nunca es acerca de nosotros mismos, sino es acerca de tu pueblo para que sea edificado, para que sea instruido en tu palabra, Señor. Seas tú, Señor, glorificado, el nombre de tu Hijo glorificado, Señor, en esta clase. Que tu pueblo pueda ser, Señor, enseñado en tu palabra, Señor, para que podamos estar preparados, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, y estar preparados ejerciendo paciencia hasta el momento del retorno de tu Hijo. Padre, ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como dije al principio, Cristo en el Apocalipsis, tema muy interesante. Y solamente quiero decirles de que cuando hablamos del Apocalipsis, por lo menos en esta unidad que se va a enseñar, no va a ser específicamente acerca de los eventos del porvenir. Tiene que ver con Cristo, cómo Cristo es manifestado en el Apocalipsis, porque déjame decirle, el meollo y el centro del tema de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No son necesariamente los eventos del porvenir, aunque es un tema, uno de los temas principales, pero el tema central es Cristo en el Apocalipsis, la revelación de Cristo que recibe el apóstol Juan es en la isla de Patmos. Así que esta clase va a tener esta unidad va a tener múltiples clases, en el cual también va a entrar las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor, las cuales vamos a estudiar y nos va a ayudar. O sea, esta unidad ha caído como anillo al dedo en el tiempo que estamos viviendo. Así que proseguimos. La lectura es Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 20. Y lo vamos a leer, porque es importante, es parte de la clase. Así que, si usted tiene sus Biblias, vamos juntos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 1 al 20. Y dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y Jesús dice aquí, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Sigue diciendo Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y esa es la porción de la clase que vamos a hablar en el día de hoy. Así que comenzamos con los primeros 3 versículos, la revelación de Jesucristo. Un segundito. Déjenme ver esto de aquí porque si no puedo ver, ahora estoy viendo. Muy bien. La revelación de Jesucristo. O sea, la palabra Apocalipsis es básicamente la primera palabra que sale en este libro, porque Apocalipsis es la palabra griega que se traduce a revelación. En inglés, el libro de Apocalipsis se le llama The Book of Revelations, el libro de la revelación. Y el centro del mensaje es la revelación de Jesucristo. Y esta revelación es de Dios. Porque lo dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Fue declarada por un ángel a Juan para que sea manifestada a todos sus siervos. O sea, no fue una revelación privada. No fue una revelación, mejor dicho, de interpretación privada. Fue una revelación que es dada para todos. Y no solamente para todos, sino para todas las iglesias. Y Juan no se dedica a dar su propia interpretación. A él se le dice que escriba las palabras de esta profecía, que escriba las visiones, que las describa. Pero eso es todo. Él no tiene que empezar a dar una propia interpretación de todo ello. Él está solamente para hacer el escrito y que sea compartido con los demás, para que todo el mundo esté al tanto. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y es muy importante de que es la revelación de Jesucristo que Dios le da, que Dios da, que fue declarada por un ángel a Juan para que él escriba las cosas que él ha visto. Y el versículo 3, yo cuando era
Bueno, vamos a leer el versículo 3 que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan todas las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Yo, yo cuando era mucho más joven, yo decía, yo tengo que leer el libro de Apocalipsis porque es para ser bienaventurado. Y al ver este versículo me doy cuenta de algo, y es que el ser bienaventurado o el ser feliz, como muchas veces se traduce esta palabra, tiene que ver con el leer y el oír y el guardar las palabras. No necesariamente es bienaventurado el que entiende todas ellas, porque lo que está haciendo es que las personas estén apercibidas. El estar el apercibido que te hace un bienaventurado, porque la única manera que tú estés apercibido es por medio de leer y de guardar las palabras escritas en esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. No necesariamente que tú entiendas todos los engranajes y todos los detalles de esta profecía, que en muchos casos son alegóricos, tiene mucho, es como Juan lo vio, y tal vez pues no hay una interpretación tan clara en muchos de los versículos, pero ese no es el meollo es de que tú estés conociendo estas palabras, las guardes, porque el tiempo se está acercando. La Iglesia tiene que estar apercibida de los eventos que están aconteciendo y cómo apuntan al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, porque Cristo viene pronto y el tiempo se está acortando. Él llega, Él viene. El libro de Apocalipsis, muchas veces se dice, es el libro de Apocalipsis, pero en realidad es una carta. No hay nada de malo en decir el libro de Apocalipsis, pero solamente quiero dejarles saber que el tipo de escrito es de carta, no es de libro. En realidad, este escrito de Apocalipsis comienza con un saludo, sobre todo cuando ves en el versículo 4 al 7, que da un saludo a las 7 iglesias del Asia Menor. Y termina el Apocalipsis, este escrito, con una despedida. O sea, que tiene un prólogo y tiene un epílogo. Tiene un saludo y tiene una despedida. Similar a cualquier otra carta del Nuevo Testamento. Así que también, al ser esto un escrito que se envía a las siete iglesias del Asia Menor, obviamente este escrito no se pasó por una copiadora, ni nada por el estilo, ni se mandó por fax, no, o sea, esto fue un escrito completo que muy posible fue una carta circular que pasó de mano en mano en las diferentes iglesias del Asia Menor. Y cada una de ellas leyeron todo lo que contenía esta carta. Muy parecido a la carta a los Efesios. La carta a los Efesios era una carta circular. Pero bueno, eso es otra materia, ¿no? Pero muy importante, porque esto nos lleva al siguiente punto, acerca de las 7 iglesias del Asia Menor. O sea, yo estoy dando un poco de información en cuanto a este escrito, a la carta de Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis, y un poco de material adicional en cuanto al tipo de escrito que es y cómo se relaciona a las 7 iglesias. Así que si esto es una carta y está dirigida a las 7 iglesias del Asia Menor, que estas son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Fíjese en la fotografía que tengo aquí puesta, de qué manera están colocadas las 7 iglesias mencionadas del Asia Menor. Están cerca y se conocen. Es más,
haciendo referencia a la epístola a los Efesios. Esa epístola se iba a leer en esa región por cuanto hay un versículo que dice de que ustedes, los de la Odisea, lean la carta a los Efesios y los de Efesios lean la carta que se envió a la Odisea. O sea, en realidad la carta a los Efesios era una carta circular, que era para el conocimiento y el adoctrinamiento y la ética cristiana de los creyentes que vivían en el Asia Menor. Era muy curioso que estas iglesias van a leer tanto las críticas como los elogios de cada una de las iglesias. Porque en el libro, en el libro de Apocalipsis, o la carta de Apocalipsis, como no vamos a empezar a cambiar los términos, ¿no? Se está revelando todo. Se está revelando la condición de la iglesia en esa región. Porque no hay nada que no sea escondido, que no sea revelado, se mantenga escondido, que no sea revelado. Todo es revelado. De tal manera que si las iglesias tenían cierto conocimiento las unas de las otras, sus tendencias, qué era lo que estaban permitiendo y qué es lo que no estaban permitiendo, entonces era necesario revelar tanto las cosas que eran malas como las cosas que eran buenas para que todas las iglesias conozcan lo que quiere el Señor de cada una de ellas. Esto es muy importante, porque el Señor sí amonesta y exhorta a la iglesia. Y a veces lo hace públicamente para que las iglesias aprendan de lo que Dios demanda y lo que Dios exige. Fíjense que aún a los grandes hombres de Dios de la Biblia no se les esconde su pecado. Se manifiesta y se queda escrito. Hasta ellos permitieron que fuera escrito, como el caso de David y sus salmos y lo que se escribió acerca de él aún siendo el rey. Permitió que fuera eso escrito. Porque todo tiene que ser revelado. Somos libros abiertos, no somos libros cerrados. Y esto es importante porque así el pueblo aprende y el pueblo es ejercitado en la piedad, en la fe, en la santidad por medio de la exhortación y de los elogios que Dios puede dar a su iglesia. Y además de esto, obviamente las iglesias tendrían conocimiento de las cosas que acontecerían en el futuro y sobre todas las cosas, que Jesucristo es el vencedor. Ahora, amados hermanos, yo quiero que usted se traslade conmigo al momento en que Jesús es ascendido a los cielos, porque esto es muy importante. Y yo, de una manera jocosa, yo siempre lo comparto, cuando Jesús es ascendido a los cielos, no empezaron a caer libros de teología. No, amados hermanos. Lo que descendió unos días después fue el Espíritu Santo, que iba a revelar todas las cosas y enseñar todas las cosas, y es el que adiestra al pueblo a ser hábiles y entender la doctrina de Jesucristo. Ahora, cuando Jesús fue ascendido, ¿qué conocía la iglesia de Jesús? Bueno, se ascendió a los cielos y está sentado en la diestra de Dios Padre. ¿Pero qué significa eso? ¿De qué manera Cristo es? Fíjese, amados hermanos, que este libro de Apocalipsis está revelando a Jesucristo como glorificado, como tal y como Él es, con toda su gloria y su esplendor y con toda victoria. Así que la victoria no solamente es de que Él resucitó de entre los muertos, sino que la victoria es eterna y por siempre. Porque si Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, así es su victoria, eterna y por los siglos. Gloria a Dios. Así que para las iglesias, esto era una revelación de Jesucristo que daba aliento. Porque ya no lo vieron más una vez que fue ascendido. Y el ver a Jesucristo glorificado como Dios, como divino,
a la diestra de Dios Padre, con toda pureza, con toda santidad, con toda justicia, con toda autoridad, con toda omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, con todos los atributos de Dios, en su gloria y su esplendor. Está mostrando que Jesucristo es el vencedor para la iglesia. Sí, porque esto es importante. Porque así como que, y esto lo hablaremos la próxima semana cuando hablemos acerca de las 7 iglesias, porque no solamente Él es el vencedor, sino Él es el que tiene dominio sobre la iglesia. Él es el que tiene, Él es la cabeza de la iglesia. Y Él escudriña la iglesia. Él escudriña la iglesia. Y la mira y la pesa en balanza. Y mira sus caminar, y mira su doctrina, y mira sus decisiones, su proceder, su forma de actuar. Él pesa cada una de las iglesias. Así como lo hizo con la iglesia del Asia Menor, estas 7 iglesias, la hace con nosotros también. No pensemos que esto es solamente un ejemplo con las 7 iglesias. No, amado hermano, estos son con todas las iglesias, que Jesús las pesa en balanza, las exige, las reprende y las elogia y las alienta y sobre todas las cosas las ama. Y esa es la razón por la cual se escribe el libro de Apocalipsis, porque Jesús ama a su cuerpo, ama a su novia, ama a su esposa, que somos nosotros. Y entonces, hablando de la autoría y el propósito de este libro, ya hemos tocado un poco acerca del propósito, pero aquí hay ciertas cosas que quiero mencionar. Sí se sabe que el autor de este libro es Juan el apóstol. Ahora, Juan, sí, dice que él mismo es Juan y lo menciona en varias ocasiones y se refiere como Juan, no como Juan el apóstol, sino solamente con el nombre de Juan. ¿Por qué? Porque eso era suficiente para dar el peso apostólico a la hora de que esta carta sea recibida por las iglesias. Porque todo el mundo conocía quién era Juan. Y todo el mundo conocía que en ese momento Juan se encontraba en la isla de Patmos. Y esto es muy curioso, porque como acabamos de leer en ese capítulo primero, él ve la gloria de Jesucristo, que era muy parecida en muchos detalles, en muchas áreas, al momento que Jesús se transfigura delante de Juan y de Pedro. Así que esto no era algo extraño, sino era algo que le hacía a él recordar, ¿verdad?, lo que había acontecido en el monte de la transfiguración, que el apóstol Pedro en unas de sus epístolas hace mención, ¿verdad?, de ese mismo encuentro, esa misma experiencia de Jesús en el monte de la transfiguración, donde Él se transfigura delante de ellos. Así que esto es importante, y el hecho de que sea Juan, porque indica de que efectivamente Jesús en la transfiguración del monte de los olivos, cuando Él se transfigura, está mostrando la misma identidad, ¿verdad?, que tiene cuando se le revela en el libro de Apocalipsis. Así que no hubo una disminución en ninguna de las áreas en cuanto a su deidad, a su poder, a su gloria, a su pureza, santidad, de ninguna manera. Él es el mismo y por eso lo repite. Yo soy el mismo, el primero y el último, el alfa y el omega. No ha cambiado. En cuanto a la fecha de este libro, posiblemente haya sido en una de las 2 persecuciones de la iglesia. Alrededor del 64-68 después de Cristo, cuando se inicia la primera persecución por manos del Imperio Romano bajo el emperador Nerón, que era un loco, y posiblemente en la segunda persecución por manos de Domiciano, que fue una de las más severas que experimentó la iglesia, entre el 81 y el 96 después de Cristo. Ahora, la mayoría de los estudiosos
creen que es durante la primera persecución, bajo el reinado de Nerón. A lo cual yo también estoy de acuerdo, y solamente para darles una pequeña información. En este libro de Apocalipsis, cuando Juan se menciona a sí mismo o hace referencia a sí mismo, él no se menciona como el anciano, que es uno de los términos que él utiliza, si no me equivoco, en segunda de Juan, cuando dice el anciano, y en tercera de Juan, cuando dice el anciano. O sea, no pensemos, claro que esto ya es otro punto, ¿no? Pero no pensemos de que Apocalipsis fue el último libro que escribió el apóstol Juan. El último libro que él escribió fue tercera de Juan, la tercera epístola, porque ya él se denomina como anciano. Siendo ese el caso, es más probable que fue escrito durante la persecución de cristianos bajo el emperador Nerón. ¿Ok? Y no bajo Domiciano, porque Juan murió en los años 90 después de Cristo, alrededor de los 90 después de Cristo. Muy bien. El contenido del escrito proporciona un aliento pastoral a los perseguidos, fortaleciendo a los creyentes a través de la confianza en Cristo, por quien las fuerzas del mal son vencidas completamente. Qué lindo es eso, porque así como los cristianos están siendo perseguidos, porque el apóstol Juan, si se acuerdan, habla acerca de que él está encarcelado o en prisión por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y él dice que él es copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea que él está sufriendo, al igual que los demás cristianos que también están sufriendo a través de todo el Imperio Romano. Así que el apóstol no es una excepción. Nadie es una excepción a la hora de sufrir. Nadie es una excepción a la hora de enfermarse y nadie es una excepción a la hora de morirse. Todos sufrimos, todos enfermamos, todos podemos morir. Y cuando hablamos de enfermedad, a cualquiera puede morir de cualquier enfermedad, aún del COVID. Sí, amado, sí, Israel, sí, amado hermana, podemos morir del COVID, como muchos siervos y pastores han muerto por causa del COVID. No hay excepción. Ninguna. Y Juan no era excepción de la persecución. Y Juan se encontraba en esta isla penal sirviendo una sentencia por causa de la fe. Y él es copartícipe de las tribulaciones. Así que esta revelación que recibe el apóstol Juan provee fortaleza y aliento. ¿Cómo puede proveer fortaleza y aliento? ¿Por qué? Porque el mal va a ser vencido. Sí, aunque nosotros no veamos que el mal está siendo vencido, ya el mal ha sido sentenciado, amado hermano. Y las fuerzas del mal y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo no es una entidad política. Es un cuerpo espiritual de aquel que es vencedor por los siglos de los siglos. Amén. No es una entidad política. No trabajamos por medios humanos. Trabajamos por medios espirituales, por el poder de aquel que lo sustenta todo, por medio de su Espíritu Santo. Y esta es la victoria, y este es el aliento que da Juan en esta revelación, a lo cual Jesús le dice que lo tiene que compartir con todas las iglesias, para que todos sean fortalecidos y todos sean exhortados a la verdadera fe, a la verdadera doctrina y a la verdadera pureza de vida. Porque eso lo vamos a ver cuando hablemos de las 7 iglesias del Apocalipsis. Sí, amado hermano, este libro no es un libro cinematógrafo de ¡ay, cómo será! Y que, ¿cómo se llama la película?
raptado ¿cómo es? Ya se me olvidó. Las secuencias de estas películas. No, esto no es una obra sobrenatural de películas de ciencia ficción. Left behind, dejado atrás. No, amado hermano, esto es la victoria de Cristo sobre las huestes infernales de maldad, sobre el dominio de Satanás, sobre el gobierno del anticristo, sobre el gobierno del mismo diablo. Somos más que vencedores. Y Cristo es victorioso. El Cordero es victorioso. El Cordero es el que suelta los juicios sobre la tierra, porque Él es victorioso y Él sentencia la maldad del hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que somos copartícipes en la tribulación con todos los hermanos. Y no tomamos la venganza en nuestras manos, sino depositamos nuestra confianza y nuestra paciencia, lo cual Juan lo menciona de esta manera, la paciencia de Jesucristo, que es en la espera silente, en oración, de la respuesta de Dios para que todos los enemigos sean destruidos. Así mismo es. Gloria a Dios. Así que la iglesia camina en poder, camina en victoria por este Cristo glorificado y resucitado. No hay nada que se pueda poner y retener a la iglesia de Jesucristo. No hay nada. Porque Él nos ha hecho más que victoriosos, más que vencedores. Y el apóstol Juan dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y aquí que Él viene con las nubes y todo, ojo, le verá y todo el pueblo y los que le traspasaron y todas los linajes de la tierra, todas las naciones, todas las etnias de la tierra lo verán y harán lamentación por él. Dirán, ¡ay! ¿Por qué no creí? Seguimos, gloria a Dios. Y hablando acerca de la isla de Patmos, aquí le estoy mostrando, ¿verdad? Una pequeña gráfica, un pequeño mapa de lo que es Grecia, lo que es Bulgaria, ¿verdad? Esa parte, lo que es Turquía hoy en día. Y yo quiero, no sé si la flecha va a salir, pero aquí está Patmos en esta bota roja, está la isla de Patmos, y aquí se encuentran las iglesias del Asia Menor, las 7 iglesias. Así que tiene mucho importancia esto, porque Patmos se encontraba a una distancia relativamente cerca para que esta carta fuera mandada a estas 7 iglesias. Porque extrañísimo sería de que Juan estuviera en Patmos y le dice, manda, escribe esta carta, pues yo qué sé, a los lusitanos, a los portugueses, ¿verdad? A los ibéricos, a los españoles, a los tarsos, o mándalo a los britanos, a los británicos. No, es aquí, al cruzar de la mar, ahí donde tiene que ir la carta, que estaba cerca. Y conocían, muy de seguro, conocían que Juan se encontraba en la isla de Patmos. Y cualquier necesidad de confirmarse podía llegar de una manera u otra a coger conocimiento de la legitimidad de esa carta. Así que la proximidad a la región del Asia Menor hizo posible que se facilitara el envío de la carta a las 7 iglesias. Y una vez más, la isla de Patmos era una isla penal romana. Hablemos ahora del Cristo glorificado.
según Juan lo describe en el primer capítulo. Y una vez más repetimos, el centro de Apocalipsis no es lo fantástico o lo cinematógrafo de los últimos tiempos, sino es la revelación de Jesús. Jesús es el meollo del asunto. Juan está revelando a Cristo glorificado. Sí, que incluye los eventos del porvenir que terminan en la victoria de aquel, ¿verdad?, que viene cabalgando, ¿verdad? El victorioso, el vencedor. Bendito sea el nombre de Jesús. La exaltación de Jesús, después de su ascensión, es eterna, eternamente divina y eternamente victoriosa, como dijimos. Así que este escrito de Apocalipsis tiene como propósito lo siguiente. Primero, incrementar la revelación de Jesucristo en la vida del creyente. Bueno, ¿de qué manera? De que Jesucristo es victorioso. No solamente el hecho de que resucitó de entre los muertos, sino que es victorioso en los eventos del porvenir, aun cuando se puede levantar el emperador Nerón o cualquier emperador romano que se creían ser divinos y que ejercían dominio sobre la tierra. El imperio romano fue el imperio más grande conocido sobre la faz de la tierra. Y estos emperadores creían que eran divinos. Así que, ¿podía crear algún tipo de duda? Bueno, le puedo dar un ejemplo, amados hermanos. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, muchos tuvieron dudas en cuanto a cuál era la posición de Hitler y cuál era la posición, ¿verdad?, de la máquina alemana en la Segunda Guerra Mundial, y todos decían, no, esto es el anticristo, la máquina alemana es la bestia, y después hablamos acerca de la iglesia alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Y a veces las situaciones en nuestro alrededor nos hacen llevar a tener conclusiones erróneas. Pero este libro deja bien claro de que no hay hombre que sea más exaltado que Jesucristo. No hay hombre que tenga un nombre mayor que el de Jesucristo. No hay hombre que haya sido glorificado a la manera de Jesucristo. Y no hay hombre, y mejor dicho, no hay Dios que se haya hecho hombre, sino nuestro Dios. Así que incrementa la revelación de Jesucristo en la vida del creyente. Cuanto tú más conozcas de Jesucristo, más importancia y más valor va a tener en tu vida y vas a dar mayor fruto. Segundo, inyectar ánimo para dar testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios. O sea, estamos sufriendo, estamos siendo perseguidos, pero Jesucristo es victorioso. Pero Jesucristo es victorioso. Y Él me da la victoria. Sea que viva o que muera, me da la victoria en todas las áreas, en todo. Más que victoriosos, más que vencedores. O sea, este libro está inyectando ánimo a los creyentes que están sufriendo. No solamente por el testimonio de Juan, que también está sufriendo, sino por la revelación de Jesucristo, por el testimonio de aquel que murió, estuvo muerto, pero que vive para siempre. Y que está en medio de los candeleros, que lo vamos a ver más adelante, que son las iglesias. Tercero, para que no falte la paciencia de Jesucristo en el creyente, mientras éste es atribulado por causa de la fe. La tribulación puede causar muchos efectos, pero una de las cuestiones más importantes en cuanto a ser atribulado por causa de la fe es que no falte la paciencia de Jesucristo. Esa paciencia es lo que te hace esperar en fe por la salvación de Dios en medio de las tribulaciones. No te lleva a ti a actuar como tu propio libertador o como aquel que toma justicia en sus manos o por aquel que se venga de aquellos que te atribulan. ¡Para nada! Él es
aquel que Él es el que pelea por tu causa. Él es aquel que manda el juicio cuando el pueblo es atribulado y perseguido y matado por los que atribulan. Por eso se llama la paciencia de Jesucristo, porque es la misma paciencia que tiene que ejercer la iglesia en medio de las tribulaciones. Gloria a Dios. La revelación de Jesucristo glorificado viene también por medio del Espíritu Santo. O sea, esto es una revelación que recibe Juan, que Dios da, pero que es por medio del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice el mismo apóstol Juan en su Evangelio. Juan 16, 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué versículo más perfecto a lo que acontece en la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis? Porque Él hará saber todas las cosas y las cosas que habrán de venir, y Él glorificará a Jesús, tomará lo que es de Él y lo hará saber a los creyentes. Y es aquí el Espíritu Santo, al cual es descrito como los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso, vamos a hablar de eso en unos minutos. Pero es muy importante de que el Espíritu Santo está incluido en esta revelación. Es más, es por medio de él que todo esto es revelado. Fíjese lo que dice Juan en el versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así que Juan estaba en comunión con el Espíritu Santo y es ahí donde recibe la revelación. Así que, como les dije, en el versículo 4 dice lo siguiente. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí, me cachis, aquí se han metido, ¿verdad?, todo tipo de espiritistas y cuestiones y no sé qué, y sacan estos pedacitos de versículos, ¿verdad?, y los 7 espíritus, y los 7 no sé qué, y los no sé cuánto, les ponen nombres. Eso es una abominación. Porque tú no sacas un versículo fuera de la Biblia, fuera de su contexto, y fuera del contexto completo de la Biblia, para después sacar tus propias conclusiones. Eso es totalmente una aberración de interpretación bíblica. Lo importante de esto es, fíjese, dice el versículo 4, 7 iglesias y 7 espíritus, más adelante 7 lámparas, y más adelante dice 7 candeleros y 7 estrellas. En esa porción, déjame un momento y buscar cuántas veces aparece la palabra 7 en Apocalipsis. ¿Quieres saber cuántas veces aparece la palabra 7? Aparece 31 veces. La palabra 7 aparece 31 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa este número? La palabra 7 espíritus también se puede traducir como el espíritu séptuple. Y este número representa plenitud y perfección. Vamos a ver esos versículos que tienen que ver con el Espíritu Santo y que se refieren con el número 7. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Capítulo 1, versículo 4 y capítulo 3, versículo 1. Lo que está dando a entender es la perfección del Espíritu. Por favor, el único que puede revelar a Jesús
en su perfección es el mismo Espíritu que es tan perfecto como Jesús. O sea, solamente Dios mismo puede revelarse a sí mismo, nadie menor que Él, o que una persona de menor envergadura. Es más, aun cuando Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro intermediario, es a la misma capacidad que Dios Padre en santidad, en atributos, en esencia, en naturaleza. Por eso, en la doctrina de los testigos de Jehová es una aberración o una herejía cristológica el que se diga de que Jesús es un Dios menor. Entonces, si es un Dios menor, ¿qué capacidad tiene de revelar al Padre? Ninguna. ¿Qué poder salvífico tiene? Ninguno. Por eso es importante. Estos 7 espíritus o el espíritu séptuple está representando la perfección del espíritu. Después, en el capítulo 4, versículo 5, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Una vez más, hace referencia a los 7 espíritus de Dios, pero ahora los llama los 7 lámparas de fuego. Esto tiene que ver con la perfección y plenitud de la obra del Espíritu Santo en revelar la luz, en purificar y en fortalecer a la iglesia. Gloria a Dios. Y es que el Espíritu Santo, una de las representaciones que se le da es que es fuego. Como lenguas de fuego fue repartida sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Era verdad, este fuego que encendió, ¿verdad? Porque también la iglesia es considerada como un candelero. Así que el Espíritu Santo también es representado como las 7 lámparas de fuego, perfección y plenitud en la obra ministerial que lleva a cabo el Espíritu Santo. Y después tenemos en el capítulo 5, versículo 6, los 7 ojos del Cordero. Esto tiene que ver con la plenitud del carácter trinitario de Dios. En otras palabras, aquí son básicamente la manifestación del Dios trino y su plenitud, porque no hay distinción de naturaleza y esencia entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que la revelación de la gloria de Jesús es inseparable de la obra del Espíritu Santo en revelar dicha gloria. Gloria sea en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo. Hablemos acerca de la visión de Juan. Lo que está en el capítulo 1, versículo 9 al versículo 20. No sé si quieren que lo leamos, vamos a leerlo. Por un momento, rápidamente. Dice, yo Juan, vuestro hermano, versículo 9 al 20, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, esto tiene mucha similitud a lo acontecido en el monte Sinaí, que cuando Dios se reveló al pueblo del monte Sinaí, fue con voz de bocina o de trompeta, tanto que la gente estaba bien aterrada. Así que la revelación que recibe Juan viene con sonido fuerte y de autoridad, de tal manera que no solamente cuando lo oye, sino que cuando él se da la vuelta y lo ve, él cae como muerto. Pero Jesús pone su diestra sobre él y le dice, no temas. Así que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es la revelación viene con sonido fuerte y de autoridad. No viene como... No, es que tienes que escuchar.
Dios no habla, shu, 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 shu. No, no, con voz de mando y con trompeta de Dios. El sonido es fuerte y contundente. Cuando Dios habla al pueblo, habla con contundencia, con autoridad, con fuerza. Pon voz como de encuello, le dijo Dios al profeta, que diera gritos fuertes de lo que iba a acontecer en Israel. Así fue la palabra que recibe y la revelación que recibe el apóstol Juan. No era una revelación pusilánime, no, era una revelación con fuerza y con autoridad de parte de Jesucristo. Versículo 11, ¿qué decía? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Gloria a Dios. Alfa y omega. ¿Qué es el alfa y qué es la omega? Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es de una manera, se llama lo que se llama el paralelismo hebreo, de una manera medio poética, repetir lo mismo pero con diferentes palabras. Otras palabras, yo soy el alfa, yo soy el primero, y yo soy el omega, yo soy el último. Y lo curioso es que está en griego. ¿Por qué no lo dice en hebreo? No sé cuáles son la primera palabra del hebreo y la última palabra, la última letra del hebreo en el alfabeto. No lo sé, eso está en el Salmo 119, que es un acróstico. Pero, ¿por qué en griego? Ah, bueno, ¿qué reinaba ahí? En aquel tiempo como la filosofía más importante, la filosofía griega. Así que yo soy el primero y el último sobre todas las filosofías. Lo más excelente, lo más perfecto, soy yo. ¡Gloria a Dios! Hasta en eso está el detalle. Hasta en eso. Seguimos leyendo, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora quiero parar ahí. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En el versículo 20 dice que el misterio de los 7 candeleros es que son las 7 iglesias. Así que son las 7 iglesias. Y Jesús está en medio de ellas. Jesús tiene la autoridad sobre las iglesias porque Él es la cabeza de ellas. Y Él tiene la autoridad de criticarlas, de elogiarlas, de dar instrucción, de sacudir, de dar ultimátums, porque da ultimátums a algunas de las iglesias. Él tiene la autoridad porque Él está en medio de cada una de las iglesias. Yo no sé si usted se acuerda del libro de David Wilkerson, Exhorta a la Iglesia. Y yo creo, yo lo leí cuando era muy joven, yo creo de todo corazón de que Dios sigue exhortando a la iglesia. La sigue exhortando. Y el pueblo tiene que estar apercibido y escuchar lo que el Espíritu, fíjese que después dice eso, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que es el mensaje de Cristo, pero es el Espíritu diciéndoselo. O sea, esto es impresionante, es la combinación y la obra mutua entre Jesús y el Espíritu Santo. Y tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Seguimos. Como dijimos, vestido. En el versículo 13 es la parte B, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, versículo 14, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus hijos como llama, sus ojos, se me están cansando los ojos, sus hijos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno,
y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando estaba estudiando esto me llamó mucho la atención lo que leí, y tiene mucha verdad, que la vestimenta que se está describiendo aquí no deja de ser una vestimenta sacerdotal combinada con realeza. O sea, vestido de blanco que llegaba hasta los pies y con un cinto de oro que le atravesaba el pecho. Es una vestimenta sacerdotal combinada con realeza. ¿Por qué? Porque en Hebreos Jesús es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo Dios. Gloria a Dios. Sus cabellos eran blancos, que representan a la eternidad, ¿verdad? Creo que lo describe Daniel con ciertas palabras semejantes. Los ojos de fuego, que es sabiduría y omnisciencia, los ojos de Jesús, ojos de fuego que son capaces de discernir todo y ver todo. Sus pies bronce bruñido, Él es inmutable, inamovible y omnipotente. Él nunca cambia. Sus pies son como bronce bruñido, refulgente como un horno. Y su voz como de muchas aguas, como voz de autoridad. Esto es sobre su iglesia y sobre sus siervos y todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Y este es el misterio de las 7 estrellas, es revelado en el versículo 20, donde dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles, angelio o ángelos, no me acuerdo muy bien cómo es la palabra en griego, se utiliza tanto para ángel como para mensajero. Cuando habla acerca de Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento y hace referencia a esa profecía del Antiguo Testamento que envié mi mensajero delante de su faz, esa palabra mensajero es ángelos, y no se está refiriendo a un ángel, sino se refiere a un mensajero. Y lo mismo ocurre con las 7 estrellas, que son mensajeros de las iglesias o son los pastores que tienen la responsabilidad, ¿verdad?, de hacer ajustes a medida que Jesús está dando las críticas. ¿Ok? Su diestra ejerce dominio, recompensa, protección y sostén. O sea, las tiene su diestra. Y la diestra es de poder, de dominio, también de recompensa, de protección y de sostén, de sustento. Seguimos leyendo el versículo 16. De su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa es su palabra y eso hace referencia a lo que dice Hebreos 4:12. Vamos a ir un momento para allá. Hebreos 4:12, que dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Seguimos leyendo. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El final del versículo 26. Su rostro era como el sol, representa, ¿verdad?, la gloria y la majestad de Jesús. Así también apareció en Mateo 17:2, en el monte de la transfiguración. Vamos a ir para allá. Un momento. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así que esta es la revelación que recibe el apóstol Juan acerca de Jesucristo. Así que hemos hablado, ¿verdad?, acerca de el propósito de Apocalipsis. ¿Qué tipo de escrito fue Apocalipsis?
quién escribió Apocalipsis, el tema principal de Apocalipsis, a quién fue escrito Apocalipsis, hemos hablado acerca de eso, y hemos hablado acerca de la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Así que la próxima semana continuaremos con la unidad de Cristo en el Apocalipsis y hablaremos acerca de los mensajes de Cristo a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, que es la parte primera. Y la parte segunda, que será el otro domingo, serían el resto de las 3 iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Bendito sea el nombre de Jesús. Un momentito. Así que, amados hermanos, gracias a Dios por haber estado en esta clase, sintonizado con esta clase. Solamente le quiero recordar, amados hermanos, de que al Cristo que servimos es un Cristo victorioso. Es un Cristo victorioso. Así que lo que estamos pasando en el COVID, amados hermanos, y de aquellos que pueden haber sido afectados por el COVID, usted se está uniendo a todos aquellos en el cuerpo de Cristo que también están sufriendo eso. Pero no temamos al COVID, no temamos al mañana, no temamos a las cosas que van a acontecer. Porque la revelación de Jesucristo nos muestra, en esta revelación de Apocalipsis, que somos más que victoriosos. No hay nada que tengamos que temer, amados hermanos. Así que seguimos a un Cristo que es victorioso, enorme. Él es el primero, el último. No hay nada que esté fuera de sus manos. Así que esta clase, ¿verdad?, cae como anillo al dedo el tiempo que estamos viviendo y siempre estemos apercibidos en el tiempo que nos ha tocado vivir y siempre tener nuestros ojos alzados porque pronto viene el Señor. Así que te lo bendiga, hermanos. Vamos a orar para concluir y terminar con la bendición de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu bendición, por tu palabra, Señor, porque nos recuerda, Señor, de que no estamos huérfanos, estamos solos, tú estás con nosotros. Y por medio del libro de Apocalipsis podemos ver, Señor, de que esa victoria de Jesucristo es eterna. Y no tenemos que temer al mañana. Padre, en el nombre de Jesús, echo fuera todo temor, toda duda en el pueblo de Dios, que el enemigo intenta socavar e intenta meter semilla de duda. En el nombre de Jesús, toda semilla de duda sea quitada, porque el enemigo ha salido a sembrar en el campo. Pero en el nombre de Jesús, por medio de esta palabra, toda semilla de duda se va. Es tronchada, es quitada, es arrancada por la palabra de fe, por la palabra de que el Cristo revelado en el Apocalipsis nos da la victoria eterna. Y no tenemos que tener temor al mañana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.